Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿va? Y Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, te damos gracias por todo lo que está pasando en tu iglesia, por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Sin duda tú eres el que la edifica, Señor, tú eres el que la sostiene, Señor. Y Señor, por favor, toma el control de esta enseñanza, Señor, que salgas tú muy glorificado, Señor. Que sea ese nuestro anhelo, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mí mismo a poner atención a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Otra vez, no tener oídos de pescado, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Poder ponerla por práctica lo que nos vayas a decir, por favor, Señor. Y ponemos en tus manos ese tiempo de enseñanza del pastor Josué, que está ahí en San Antonio, Señor. Por favor, glorifícate también en su vida y úsalo mucho, Señor. En tu nombre podemos orar todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en Jeremías, capítulo 34. Continuemos en nuestro estudio del profeta Jeremías. Hoy, para variar, vamos a ver una profecía de Jeremías. Y esta profecía es en contra de un rey que se llama Sedequías, que en realidad es el último rey de Judá. Y esto va a suceder, o sucede, ya en el último periodo de su reinado, en el año 10 u 11 del reinado de Sedequías. Y es una profecía, pues, bastante fuerte, ¿no? Está ya a punto de ser llevada a Judá a la cautividad en Babilonia. Y bueno, recordemos que Sedequías es el hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había puesto como rey en la tierra de Judá, ¿no? Pero Sedequías se rebeló, ¿no?, contra Nabucodonosor, ¿no? Y esto sucedía mientras la ciudad de Jerusalén se hallaba en sitio, o sea, ahogada. Esto sucedió en el año 588 a.C., ¿no? La mayoría de las ciudades fortificadas de Judá habían caído. Nabucodonosor y el ejército babilonio habían venido contra Jerusalén, ¿no? La rodeaban, la asediaban, ¿no? Imagínense qué tiempo, ¿no? Más adelante, hermanos, vamos a ver más específicamente que los eventos de este capítulo 34 están en el contexto de cuando los egipcios vinieron contra los babilonios. Y Nabucodonosor se retiró así como brevemente. Tuvo un espacio, se retiró del asedio de Jerusalén para luchar contra los egipcios. Y eso es en el contexto de lo que vamos a ver, ¿no? Estos líderes, es bien interesante porque estos líderes de Jerusalén pensaron que ya habían sido librados, ¿no? Pero Dios y el profeta sabían que los babilonios iban a regresar. Y se iba a cumplir lo que Dios les había profetizado en todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces comencemos, mis hermanos, por favor. En el versículo 1 del capítulo 34 leemos: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Y te hablará boca a boca, en Babilonia entrarás, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. El reino de Nabucodonosor era, pues, muy grande, era enorme, controlaba un ejército muy grande, ¿no? Un ejército formado por varias naciones, ¿no? En Ezequiel 26:7, el profeta habla así de Nabucodonosor, se los leo. Dice: porque así dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes,
con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. O sea, tenía un ejército pues, bastante importante, ¿no? Eso lo que leí está en Ezequiel 26:7, hermanos. Dios quería que Sedequías supiera, ¿no?, que la ciudad, que el reino serían conquistados por la voluntad y el mandato de Dios, ¿no? En realidad, Nabucodonosor solo es un instrumento que Dios está usando para llevar a cabo su juicio en contra de Judá. Y Jeremías quiere que eso quede y nos quede ahora, en este día, súper claro, ¿no? Es la hora del Señor, ¿no? Me llama también mucho la atención la valentía con que Jeremías ahora sí que le dice a su propio rey, ¿no? ¿Se imaginan? Un rey que está en medio de una batalla y que le diga, sabes que vas a perder, ¿no? Y no solamente le está diciendo que va a perder la batalla, ¿no?, sino que él no va a lograr escapar, ¿no? Y no solamente eso, sino que además va a ser apresado. Y esta profecía es bien gráfica, ¿no?, y descriptiva. Dice: y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás, ¿no? Esta profecía, mis hermanos, la vemos en Ezequiel 12, ¿no? Y es muy interesante porque en Ezequiel, en ese capítulo de Ezequiel 12, le dice a Sedequías que él no iba a ver la ciudad de Babilonia. O sea, Sedequías no iba a ver la ciudad de Babilonia, ¿no? Ezequiel profetizó a Sedequías que iba a perder la batalla, que el rey de Babilonia lo iba a capturar, pero que él no iba a ver la ciudad de Babilonia. Ezequiel, acompáñame por favor, Ezequiel capítulo 12, mis hermanos. Ezequiel 12, desde el versículo 12, por favor. Ezequiel 12:12. Dice: y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá, está hablando de Sedequías, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. ¿Pero cómo? Si Jeremías le dice: tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, ¿no?, y no morirás a espada. Parecería que es una contradicción, ¿no? Pero en realidad no lo es. El rey Sedequías fue capturado como justamente lo profetizó Jeremías, y el rey de Babilonia, después de degollar a sus hijos enfrente de él, le sacó los ojos, y sin ojos él fue llevado con cadenas a Babilonia. Eso lo podemos leer en 2 de Reyes 25:7. Y así también pues se cumple lo dicho por Ezequiel, ¿no? Sedequías tenía un destino terrible, ¿no? Imagínense, un destino terrible frente a él. Pero no morirá a espada. O sea, qué alivio, ¿no? Tiene un destino así tan terrible, pero no morirás a espada. Dice en el versículo 5, hermanos, de Jeremías 34: en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti. Eso era un protocolo para honrar la memoria de un rey, ¿no? Era costumbre quemar estas especias, ¿no?, en los funerarios de los reyes, ¿no? Y dice: y te echarán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Sedequías será llevado a Babilonia, hermanos, pero no sufrirá una muerte violenta, ¿no? Él morirá, ahora sí que, entre comillas, en paz, y será enterrado con todos los honores reales, con todos los honores reales habituales, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos pensar, ¿no?, que Sedequías murió en paz?
Sí, también en Jeremías, ¿no?, nos dice que estuvo en la cárcel hasta el día de su muerte. Jeremías 52 nos dice que Sedequías estuvo en la cárcel. O sea, pues así en paz, pues no murió, ¿no? Pero aquí dice que murió en paz. Hay muchos tipos de paz. Muchos tipos de paz, mis hermanos. Posiblemente la profecía se esté refiriendo a una paz circunstancial, ¿no? O sea que Sedequías no va a morir en batalla, no va a morir violentamente, no va a morir va a morir en ese tipo de paz, ¿no? O así que de viejito, por causas naturales, en prisión, ¿no? Va a morir en paz, en ese sentido, ¿no? Pero realmente Sedequías definitivamente no murió en la paz de Dios. Sedequías desperdició las oportunidades, ¿no?, que el Señor le había dado de escucharle. Y esto a lo largo de su reinado, Dios le había rodeado de profetas, ¿no?, de Ezequiel, ¿no?, de Jeremías, que dice la palabra, le hablaban desde temprano, le hablaban sin cesar, ¿no? Y él nunca quiso escuchar, nunca quiso obedecer. Creo que esta vida larga de Sedequías y su muerte en paz es más bien como un castigo, ¿no?, que una bendición. También Dios le dice que va a ser honrado y que al final de su vida iba a ser endechado, ¿no?, que la gente iba a lamentar su muerte, ¿no? Hubo varios reyes, ¿no?, que murieron sin honor. Incluso hubo varios reyes a los que no se les dio el honor de ser sepultados en un sepulcro de reyes, ¿no? No fueron endechados y no se quemó incienso en su honor, pero en Sedequías sí. Dios le dice algo así como: a ti te voy a conceder esto. Vas a morir en paz de las circunstancias. Vas a morir, digámoslo así, con honor de tu pueblo. Pero no vas a morir en paz conmigo, ni vas a morir en una posición de aprobación delante de mí. Y es triste, ¿no?, que Sedequías muriera con honores ante los hombres, pero en deshonra para Dios, ¿no? La aprobación, la opinión que cuenta, hermanos, en nuestra vida es la que tiene Cristo. Creo que nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo sin duda en nuestras vidas, pero no para buscar, ¿no?, la honra de los hombres. Nuestra obediencia, ustedes lo saben, primero es para con Dios, ¿no? ¿Recuerdan Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está el primer lugar en nuestras vidas. Nuestra primera obediencia, lo que cantábamos hace rato, ¿no? Creo que debemos de tener cuidado, hermanos, cuando buscamos la honra de los demás, el ser honrados, ¿no?, el reconocimiento de las personas. Porque nosotros hemos sido llamados con un propósito: para alabanza de su gloria. En Efesios 1:12. Para alabanza de su gloria, de Cristo, ¿no? No para nosotros mismos, ¿no? 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Ese es nuestro foco, hermanos. Podríamos en realidad tener reconocimiento en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y creo que no está mal, ¿no? Incluso la palabra enseña que no le debamos a alguien el ser honrado, ¿no? En Romanos 13. Al que honra, honra, ¿no? Está padre. Pero si solo estamos buscando eso, el ser honrado, ¿no?, el reconocimiento del mundo, pues ahí está nuestro corazón. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Dice Mateo 16:26, y perdiere su alma.
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y creo que también aquí podemos ver como un ejemplo de la condición del pueblo de Dios en ese momento. El pueblo de Dios en ese momento lo que buscaba era la paz de las circunstancias, ¿no? Por eso muy fácilmente escuchaban a los profetas que decían paz, paz, ¿no? Y pues no hay paz. Nosotros sabemos a quién acudir y cómo obtener la paz, ¿están de acuerdo? Filipenses 4:17. Muchos se lo saben de memoria. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Busquemos la paz de Dios, ¿no? En este tiempo el templo estaba lleno, ¿no? Pero la vida de los de Judá pues realmente no tenían un carácter, ¿no? que reflejara una auténtica relación con Dios. ¿A qué o a quién estamos buscando cuando nosotros abrimos nuestras Biblias? Cuando venimos a la iglesia, ¿no? El Señor, ustedes lo saben, nos ama, y no solamente nos ama, nos anhela celosamente. Él quiere tener una relación con nosotros, una relación obviamente personal con nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos o deberíamos buscar cuando abrimos nuestras Biblias, cuando venimos a la iglesia. O sea, no estamos buscando 10 métodos para ser feliz, ¿no? Lo que buscamos es conocer más y más al Señor. Entonces el Señor, dice la palabra, suplirá lo que necesites en Mateo 6:33. Creo que lo peor que le puede pasar a un hombre es vivir en rebeldía contra Dios y morir en paz con los hombres. Es trágico, ¿no? Trágico. Que todos digan, ay, qué buena persona era, ¿no? Seguro conocía a Dios. Cuando realmente pues no teníamos una relación con Dios, ¿no? Ni teníamos amor por Dios, ni un celo por la justicia de Dios. Qué terrible, ¿no? Sería morir o vivir, ¿no?, honrando a los hombres, pero en deshonra delante de Dios. Morir en plena prosperidad y con salud, pero con el corazón y el alma enfermos, ¿no?, por estar separados, lejos de Dios. Por ahí decía en esta frase, existe algo más terrible que vivir fracasando lejos de Dios, y esto es vivir teniendo éxito lejos de Dios. Y Dios le está diciendo esto a Sedequías: vas a morir en paz y en honra para con los hombres, pero lejos de mis propósitos. En el versículo 6 leemos, hermanos: y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las naciones de Judá, que habían quedado contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. El proceso que usaba Babilonia para conquistar un reino era primero entrar, ahora sí que con numerosas tropas, o así que le echaba un montón, rodeaba las ciudades fortificadas, ¿no?, y cortaba las vías de comunicación, ¿no?, como que los estrangulaba. Y ahora sí, a ver cuánto aguantan. Y esta condición de sitio pues podía durar meses. Dios estaba buscando que todas estas ciudades se rindieran, como ya lo hemos visto con nuestro pastor, aceptaran el trato de Dios. Porque Dios había dicho que en Babilonia Él los iba a prosperar. Hay una promesa. Pero ¿qué pasó? Mejor escucharon a falsos profetas, ¿recuerdan? Que les decían, les endulzaban el oído. Lo que querían escuchar, eso lo escuchaban, ¿no?
Ahí en Jeremías 23:16 dice: alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y en Jeremías 23:31 dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, que arrepentirse y someterse al trato de Dios. Ya había comenzado la caída de Jerusalén. Si había un momento en que el rey Sedequías tenía que agarrar la onda, pues sería este, hermanos, pero pues no la agarró, ¿no? La ciudad de Laquis está a unos 50 kilómetros al sureste de Jerusalén, pero debido a la amenaza egipcia, Nabucodonosor tuvo que asegurar, ahora sí que los puntos estratégicos, ¿no?, al sur. O sea que estaba a punto de caer Jerusalén. Dice en el versículo 8: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Después de la profecía que acabamos de ver, hermanos, Sedequías tuvo un gesto, digamos así, como de arrepentimiento, ¿no?, bien lindo. Promulgó libertad a los cautivos, hizo un pacto. Estos esclavos eran hebreos, estaban en una condición posiblemente, lo más probable es que de deuda, ¿no? Y ellos se vendían para pagar la deuda como esclavos. Pero según la ley, después de 6 años de servir a sus amos, en el 7º año tenían que quedar libres, ¿no? Tenían que ser liberados. O sea, se saldaba la deuda. Y esto es algo que la ley había ordenado al pueblo de Dios, ¿no? Desde que salieron de Egipto, esto lo recuerdan, ¿no? Esto lo vimos en Éxodo 21. Desde la conquista de la tierra prometida hasta el cautiverio, nunca guardaron esta ley, hermanos. En ese año, los que tenían a personas como esclavos tenían que cancelar sus deudas, ¿no? Y eso lo dice la ley, ¿no? Pero ellos ya tenían un rato de no confiar en la palabra de Dios. Ya tenían un rato de no confiar. Y parece que Sedequías y el pueblo de Israel pues no hicieron como un acto generoso, ¿no? Simplemente dejaron de desobedecer el mandato de Dios. Ahora sí ya lo obedecen. ¿Hace cuánto que Dios nos ha mostrado en su palabra que tenemos que dejar algo, que tenemos que soltar algo? Y no lo hemos hecho. ¿Hace cuánto? Ya tiene un rato. ¿Hace cuánto, hermanos? Posiblemente ya haya pasado un tiempo, ¿no?, sin que nosotros pongamos manos a la obra de lo que el Señor ya nos ha hablado, ¿no? ¿Qué nos ha mandado a hacer o qué nos ha mandado a dejar de hacer el Señor? Pues no endurezcamos nuestros corazones, ¿no? Hagámoslo, pidamos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero tenemos que poner manos a la obra, ¿no? La palabra enseña en 1 Samuel 15:22: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia. Dice en el versículo 10, hermanos: cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno de su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Tú dices, está padrísimo, se arrepintieron, bien por ellos. Después lo dejó ir libres a sus siervos, hicieron pacto delante de Dios, lo juraron y todo está bien padre, ¿no? Sedequías hizo un convenio nacional, ¿no?, dejar libres a los siervos, ¿no? Ahora sí ya voy a obedecer. Pero la verdad es que ellos no se están haciendo responsables moralmente, ¿no?, ante Dios. ¿Por qué? Versículo 11.
Pero después se arrepintieron. Hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. O sea, Dios comienza recordándoles, ¿no? Que todos venían de un pasado de esclavitud, ¿no? Y esto debería haberlos hecho como más generosos, ¿no? Compasivos con los esclavos, pero pues no fue así, ¿no? Dice en el 15: y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. O sea, profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que no sean siervos y siervas. En este punto llegan las noticias, hermanos, de que un ejército egipcio marchaba para ayudar a Jerusalén. Y estas noticias hicieron que los babilonios levantaran el sitio, se reagruparan y salieran a atacar a los egipcios que avanzaban, ¿no? Y en ese momento, cuando todo parece que está tranquilo, cuando parece que los problemas terminaron, ¿no? Ya no tenemos el asedio de los babilonios, ellos cambiaron de opinión. Con la amenaza ya desaparecida, hermanos, no había pues más necesidad de arrepentirse radicalmente, ¿no? Ellos se arrepintieron de su arrepentimiento. Obligaron a sus esclavos otra vez a regresar a servidumbre, ¿no? Y la verdad es que sí está de risa, pero y está chistoso, ¿no? Arrepentirse del arrepentimiento, pero qué terrible es eso, ¿no? A veces somos como más firmes, ¿no? Muchas veces cuando nos arrepentimos de nuestro arrepentimiento, ¿no? Que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Ya son muchos años de no hacer una tranza, ¿no? Ya como que merezco esto, ¿no? También cuando estamos pasando por una crisis, ¿no? Y tendemos a prometerle todo a Dios, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, Señor, te lo prometo. Ya no lo vuelvo a hacer, pero sácame de estas. Pero creo que tenemos que examinarnos, hermanos, ¿no? Si realmente estamos arrepentidos. Ahora sí que decora. Porque ellos apenas dejaron los babilonios de asediarles y regresaron al pecado, regresaron a la desobediencia, volvieron a tomar a los siervos. Pura mentira. Hipocresía. Decía el pastor Héctor: de lengua me echo un taco. Y si están buenos, hasta 2. Ustedes saben, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de dirección. Muchas veces también confundimos el arrepentimiento con remordimiento, ¿no? ¿No les ha pasado? Me arrepiento de cómo lo hice, pero no porque lo haya hecho. O confundimos el arrepentimiento como: me arrepiento pues nada más porque me cacharon, ¿no? Porque me salió mal o así me arrepiento, ¿no? También cuando pecamos, ¿no? Nos podríamos sentir mal por las consecuencias de ese pecado, pero no por lo que ese pecado representa ante Dios. Y Dios les reprocha esto, ¿no? Si hiciste un pacto conmigo, veniste hasta mi casa, me lo juraste, has profanado mi nombre,
que le hemos prometido a Dios, ¿no? ¿Le han prometido ustedes algo a Dios alguna vez? Dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, versículo 5, y que no prometas, y no que prometas y no cumplas, ¿no? Mejor, mucho mejor. Dice en el versículo 17, hermanos, de Jeremías 34. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. El pueblo de Jerusalén tuvo una gran oportunidad, mis hermanos, de obedecer, ahora sí de hacer las cosas bien, ¿no? De hacerle bien a sus compañeros hebreos, ¿no? Y dice ahí: y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y esta es la libertad que Dios proclama, ¿no? A estos crueles y a estos desobedientes amos de esclavos que los hicieron regresar, ¿no? Que no se habían arrepentido. Dios les iba a hacer libres, pero les iba a hacer libres de su protección. Y verían espada, y verían pestilencia y hambre viniendo sobre ellos. Y verían afrenta ante todos los reinos de la tierra. En el versículo 18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. En Génesis 15 vemos la manera en la cual se hacían pactos con Dios, ¿no? Ahí con Abraham, no sé si lo recuerden. Cuando Abraham es instruido con Dios para cortar varios animales, y lo que hacía es poner una mitad de un animal de un lado, la otra mitad del animal partido, y lo que se hacía era jurar, ¿no? Y decir: en este caso vamos a dejar ir a los siervos, y al que no cumpla este pacto, que termine como estos animales. Pacto. Y pasaban por el medio del charco de sangre. Eso lo podemos ver en Génesis 15, del 8 al 10, y en Génesis 15, 17 al 18. Es más, acompáñenme por favor, hermanos, a Génesis 15, por favor. Génesis 15, 17 y 18. Desde el 8, hermanos. Génesis 15, 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está hablando de esta promesa que Dios le da a Abraham. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En Génesis 15, el 17 al 18 leemos: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Se imaginan una antorcha pasando, no? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Dan cuenta esta escena de Génesis 15? Dios no permitió que Abraham pasara por en medio de los animales sacrificados, ¿no? Dios mismo, a través de una manifestación de llama de fuego, juró por sí mismo que le daría una descendencia.
Una descendencia que como las estrellas del cielo no se pueden contar, así iba a ser, ¿no? Y creo que eso es bien impresionante y bien importante, porque lo que Dios prometió a Abraham, para cumplir esto, requirió que Cristo fuera literalmente partido en dos por nuestros pecados. Y ellos hicieron este pacto. Cortaron un becerro en dos, pasaron por en medio de las dos partes y dijeron: así nos haga Dios si no cumplimos el pacto, ¿no? O así que de lengua, varios tacos. Con cuánta ligereza, ¿no? Tomamos a Dios, con cuánta ligereza tomamos la palabra de Dios, ¿no? Justo como lo veíamos el domingo. Creo que como iglesia nos hemos relajado demasiado ante el mundo. Y creo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Para responder esta gracia, hermanos. No para ser salvos, sino porque Cristo ya nos ha salvado. Si hemos confiado en la obra completa de nuestro Señor en la cruz del Calvario, ya somos salvos, ¿no? Pero no hacemos esto para ser salvos. En Cristo tenemos una esperanza, una herencia eterna, ¿no? Y ahora somos totalmente libres, mis hermanos, de andar conforme a la vocación con que hemos sido llamados, ¿no? Otra vez, no para ser salvos, sino como una respuesta de haber conocido la gracia de Dios. Entonces, tratemos en serio a Dios, ¿no? No tengamos en poco su palabra, ¿no? A veces tomamos más en serio a otras personas que a Dios mismo, y es lamentable. Hay niveles de lealtad que a veces mostramos más a otras personas. Si ese mismo nivel de lealtad se lo demostrásemos a Dios, se lo mostrásemos a Dios, creo que nuestra vida cristiana sería otra. Dice el versículo 20: los entregaré en mano de mis enemigos, en mano de los que buscan su vida, y en cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Cuando la gente de Jerusalén se retracta de su promesa de liberar a los esclavos, Dios va a traer de regreso a los babilonios para completar esta obra del juicio. Van a regresar. Estaban peleando con los egipcios, pero van a regresar, no se preocupen. La palabra de Dios se va a cumplir, la profecía se va a cumplir. Pero esta historia, hermanos, va a tener un final feliz. ¿Recuerdan en Jeremías 24? También lo vimos acá con nuestro pastor. Cuando Dios le muestra a Jeremías una canasta de higos, unos que se podían comer, otros que no se podían comer. Acompáñenme, por favor, hermanos, ya vamos a terminar. Jeremías 24, del 3 al 7. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos. Que de los malos no se pueden comer, ¿no? Y en Jeremías 24:4, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan,
porque yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? También para nosotros. No creo que no importa si estamos pasando, y quiero ser cuidadoso con eso, ¿no? Y espero que me entiendan. No quiero decir que no importe, ¿no? Pero si estamos pasando por un tiempo difícil, por obedecer al Señor, el Señor va a hacer su obra completa, hermanos. El Señor va a hacer su obra completa en nuestra vida. Ya tenemos una herencia, desde ahorita tenemos una herencia guardada en el cielo, la cual no se puede destruir, la cual no se puede manchar y la cual no se puede marchitar. Entonces, que esa sea nuestra esperanza, ¿no? Pues vamos a orar, por favor. Y Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por este capítulo 34 de Jeremías, Señor. Y Señor, en esta noche, mis hermanos y yo te queremos pedir, Señor, que nos libres de buscar lo nuestro solamente, Señor, y no lo tuyo, Señor. Por favor, líbranos de buscar la aprobación de todos, menos de la tuya, Señor. Y perdónanos, Dios, por favor, si lo hemos hecho, Señor. Que nuestros tiempos contigo, Señor, devocionales, te busquemos a ti primeramente, no otra cosa, no información, Señor, sino a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, porque eso tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Lo que tú nos has hablado, Señor, desde hace ya tiempo, Señor, permítenos que ya no lo posterguemos más, Señor, sino que por tu Espíritu Santo lo podamos poner por obra, Señor. Dios, ayúdanos a no confundir remordimiento, Señor, con arrepentimiento, Señor. Concédenos arrepentirnos de todo nuestro corazón, Señor, cuando hemos pecado contra ti, Señor. Gracias, Señor, por esta herencia eterna que tenemos en los cielos, Señor, que nada ni nadie nos pueda quitar, nos pueda arrebatar, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en la esperanza que tenemos en ti y no en las circunstancias, Señor. Bendito sea, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, nuestro corazón, nuestra vida en tus manos, nuestra salud en tus manos, nuestro trabajo en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos guardas y nos cuidas. En el nombre de Jesús podemos orar todo esto. Amén.